En este tiempo, Dios Todopoderoso, nos permite, oh Dios Todopoderoso, compartir tu palabra en esta mañana. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que hables a nuestras vidas, que te glorifiques en medio de nosotros, que derrames tu gracia, tu favor y tu misericordia sobre nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Dios Todopoderoso. Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres el Rey de toda la tierra, porque tú eres digno de recibir la exaltación y la adoración para la gloria de tu nombre. Muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros y estás aquí rodeándonos con tu gracia, tu favor y tu misericordia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, gracias porque logramos aquí superar el impasse. En esta semana, pues se nos ha compartido la Parashat número 9, la Haftarah y la Besorá número 9, que es la Vayeshek, que significa y se asentó o se estableció, hablando de cómo Jacob con sus 12 hijos se establecen en la tierra prometida y cómo empieza a crecer de una manera sobrenatural respaldado por Dios. Dice que en esta porción de la palabra se nos enseña que Israel fue escogido desde el principio y fue establecido en la tierra prometida y vivieron en la tierra prometida como extranjeros, empezando desde Abraham, Isaac y Jacob. A partir de aquí, de las generaciones que Jacob tuvo, dice que a partir de esta parashá encontramos de que el libro de Génesis se divide en dos historias. Todo lo que se cuenta en principio, la creación, el arca de Noé y todas esas cosas hasta llegar a la parte donde entra en escena José y todo lo que él vivió. Y a partir del capítulo 37 hasta el finalizar el libro, se está hablando de todo lo que tiene que ver con José y cómo él impacta la vida del pueblo de Israel. Dice que este José era el hijo primogénito de la esposa amada de Jacob y muestra cómo José es una figura, una prefigura de Yeshua, un anticipo profético de Yeshua y empieza a manifestar el ministerio profético que realmente es odiado por todos aquellos que viven en contra de la palabra de Dios o que viven en desobediencia. Cuando el pastor nos enseñaba en el Shabbat acerca del verdadero ministerio del profeta, es eso, demostrar y confrontar a las personas en la condición en la que se encuentran y llevarlos a que puedan proceder al arrepentimiento, a hacer teshuvá, que ellos puedan llegar hasta regresar a las instrucciones del Padre. Entonces, aquí vemos cómo José es llevado por el Padre de antemanos hasta Egipto y cómo él prepara el escenario para que cuando su familia llegue a Egipto, el Padre la pueda sostener y se cumpla así toda la profecía que el Dios Todopoderoso había establecido para el pueblo de Israel. Entonces, empecemos leyendo el texto que nos corresponde esta semana, Hechos capítulo 7, versículo del 9 al 16, y dice lo siguiente. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. ¿Por qué
empieza el texto con este relato. ¿Quién está hablando estas palabras en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles? Para entrar en el contexto, tenemos que nosotros debemos mirar todo el contexto de lo que está hablando. Y aquí está hablando Esteban, uno de los discípulos de los apóstoles que había creído en Yeshua y que estaba siendo cuestionado o por su fe, que estaba siendo puesto a prueba, que estaba siendo confrontado por haber creído en Yeshua y por estar predicando a Yeshua en medio del pueblo de Israel. Entonces es llevado preso, es presentado delante del concilio y él se le da la oportunidad de que se pueda defender y él empieza a narrar toda la historia del pueblo de Israel, empezando desde Abraham y terminando con Yeshua y confrontando a todo el pueblo. Entonces, tenemos que nosotros seguir las huellas de los apóstoles, volver al principio de la fe que nosotros hemos recibido, la fe de los primeros creyentes en Yeshua a principios de siglo, y ya se nos ha hablado bastante con relación a esto, volver a la fe hebrea, al principio de nuestra fe, a los orígenes de nuestra fe. Y en cuanto a esto, ha habido mucha distorsión en el mensaje que los apóstoles estuvieron compartiendo, y después de la muerte de Yeshua han causado mucha confusión, y esto ha producido el alejamiento del verdadero propósito de la predicación y el mensaje. A nosotros que creímos en Jesús, nosotros recibimos en términos generales, cuando estuvimos en términos generales en la cristiandad, cuando llegamos a los pies de Jesús, que lo aceptamos en nuestro corazón, que creíamos en Él, que lo amábamos, y que ese mensaje que nos llegó fue un mensaje que nos llegó distorsionado, porque cuando nosotros tenemos o estudiamos el Nuevo Testamento, se nos dio una enseñanza, se nos enseñó una premisa falsa, donde Yeshua había venido a fundar una iglesia aparte de Israel y que Yeshua también había venido a eliminar la Torá. Y con esa premisa se nos enseñaba la palabra, y eso hacía que tomaran los textos, los sacaran del contexto para poder justificar esa doctrina que se nos enseñó por muchos años, y que gracias al Todopoderoso, Él pudo quitar la venda y nos pudo dar una perspectiva más correcta de la Escritura, y nosotros podemos hoy estar más enfocados. Hemos tomado la decisión de dar un paso hacia adelante, creer en el plan del Todopoderoso y vivir y buscar y escudriñar las Escrituras conforme a lo que el Padre ha establecido. Entonces, todo esto nos lleva a que tenemos que preguntando cuál era la doctrina de los apóstoles, qué enseñaron los apóstoles, porque Yeshua le dice literalmente a sus discípulos: vayan, hagan discípulos, enseñando que guarden todas las cosas que yo enseñé. Entonces, ya nosotros conocemos qué enseñaba Yeshua. Y entonces necesitamos examinar qué enseñaban los apóstoles para que esto también pueda seguir siendo enseñado. Y por eso es que nosotros, cuando miramos a la cristiandad, podemos ver que están siendo adoctrinados, están siendo formados con una premisa falsa, y por ende el resultado va a ser una mentira, malas doctrinas. Surgen tantas denominaciones y han surgido, y lo podemos ver hoy, que hay alrededor de unas 42,000 denominaciones cristianas. Entonces vemos cómo ese mensaje se ha distorsionado tanto, de que es necesario que volvamos a la fuente, que volvamos al principio, empecemos a estudiar las doctrinas que tenían los apóstoles, los profetas, y eso nos lleva a que empecemos desde el principio. Entonces, en el principio del libro de Hechos de los Apóstoles, habla desde la ascensión de Yeshua, cuando Yeshua es tomado en una nube, llevado al cielo, y Yeshua le da la palabra y les dice: por tanto, he recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos.
pero él les da una promesa: no se vayan de aquí hasta que reciban al Espíritu Santo. Entonces los apóstoles siguen esperando la promesa. Llega el momento en la celebración de la fiesta de Shavuot, llega el cumplimiento de la promesa en el capítulo 1 y 2 y 3. Allí encontramos de cómo el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles estando en el patio del templo, en el aposento alto en el templo. No estaba en una casa como se nos enseñó, sino que estaba en el templo, porque en una casa no iban a caber toda esa multitud que llega allí a escucharlos. Y es evidente de que estaban en el templo y que había mucha gente, y por eso se reúnen alrededor de ellos mucha gente y toda esa cantidad, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, desciende sobre ellos con señales y prodigios, con lenguas de fuego, y empiezan a anunciar todas las maravillas y las buenas nuevas de Yeshua al pueblo. Entonces, esto hace de que en el capítulo 2, en el verso 46, 47, dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, en la cristiandad general se toma estos capítulos 1 y 2 como el inicio de la iglesia, y se nos enseñó así, que allí nace la iglesia cristiana, y como tal el cristianismo nace posteriormente en el siglo III, y el cristianismo protestante nace alrededor del año 1500 y algo. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de que Yeshua no vino a fundar una iglesia de gentiles, no, todo lo contrario. Él vino a buscar y a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, teniendo claridad de que Yeshua tenía bien claro lo que vino a hacer, el propósito por el cual el Padre Celestial lo había enviado, él vino a establecer el reino de Dios en medio de su pueblo, a restaurar el reino, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces nosotros tenemos que ir buscando seguir las huellas de nuestros padres en la fe, Yeshua, los apóstoles, los primeros creyentes, y seguir estudiando a profundidad el estilo de vida que ellos llevaban, su doctrina, su fe, para que nosotros podamos seguir avanzando en todo esto. Entonces vemos cómo en todo esto los apóstoles siguieron enseñando, siguieron compartiendo la palabra, y vemos como Pedro, después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, él se para delante de las multitudes, empieza a dar su primer discurso, y como el Padre añade en ese solo día 3,000 personas, 3,000 judíos que creyeron en Yeshua, que creyeron y reconocieron a Yeshua como el Mesías. Y esto iba generando un mover tan fuerte en todo el pueblo de Israel, que los primeros creyentes, los apóstoles y los primeros creyentes, fueron fieles al Todopoderoso, siguieron predicando el mensaje que recibieron de Yeshua, que habían recibido de los profetas, que habían recibido en las instrucciones del Padre desde el principio, y fueron creciendo y creciendo, y dice que cada día se añadían más y más personas, y se presentaban, dice que presentándose unánimes cada día en el templo. Así que ellos iban al templo, iban a la sinagoga, se reunían en el Shabbat, cada Shabbat, porque el resto de días el templo estaba cerrado. Entonces, el único día que se abrían las puertas del templo era en Shabbat. Entonces, ellos iban cada Shabbat a el templo, compartían la palabra, y en las casas se reunían y seguían compartiendo las escrituras. Entonces, en todo esto vemos cómo un día, yendo Pedro y Juan al templo, se acercan al templo y hay una persona sentada en la puerta del templo, coja desde muchos años, y hay un milagro donde Pedro y Juan hacen un milagro por el poder de Yeshua, toman a este hombre de la mano y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate
y sé sano. Y este hombre se levanta, entra con ellos al templo, saltando y glorificando a Dios. Y vemos de que esto era tan notorio en todo Israel que tenían el favor del pueblo. Tenían el favor del pueblo y alababan al Todopoderoso por todo lo que estaban haciendo. Entonces siguen los apóstoles llevando el mensaje, siguen compartiendo las buenas nuevas del evangelio y se siguen añadiendo cada día a el pueblo de Israel, al pueblo de Dios, los que habían de ser salvos. Entonces aquí encontramos algunos términos, iglesia, y este término lo encontramos por primera vez allá en Éxodo, cuando el Todopoderoso reúne a todo Israel en el monte Sinaí, y ahí habla de Kehilá, la Kehilá del Señor, el pueblo de Israel, y cuando se habla de iglesia está refiriéndose a toda la asamblea del Todopoderoso. Entonces vemos de que allí, viendo Pedro, dice en el verso 12 del capítulo 3, dice que viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a Jesús, a quien nosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, prendisteis, pensasteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, que sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, aquí vemos el fundamento de los apóstoles. Aquí vemos la estructura, lo que ellos tenían bien definido, bien claro como fundamento. Tenían claridad de que ellos enseñaban la Torá, ellos enseñaban los profetas y tenían un mensaje bien claro, que era el mensaje del arrepentimiento para la restauración de Israel en sus dos casas. Ese era el fundamento, o ese es el fundamento de los apóstoles. Enseñaban la Torá, porque de hecho en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, no existía el Nuevo Testamento, todavía no se había escrito, solo estaban escritos la Torá, los profetas y los escritos, los libros Salmos y Proverbios. Y siempre ha habido el mismo mensaje, que es el arrepentimiento para perdón de pecado, el arrepentimiento o teshuvá para regresar a las instrucciones del Todopoderoso, y el plan que el Todopoderoso había establecido, que era la restauración de Israel. Por eso los apóstoles, los discípulos se acercaban a Jesús y le preguntaban: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos, hagan su parte, que yo me encargo de hacer la otra parte. Entonces vemos de que Esteban está dando testimonio, porque se le está cuestionando su fundamento, se les está cuestionando su enseñanza, se le está cuestionando lo que él estaba viviendo, su fe en Yeshua. Y este dice que está en el capítulo siguiente, el capítulo 6, dice que
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputaban con él, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí vemos cómo desde el principio se ha tratado de descreditar o de menospreciar el fundamento que el Padre colocó en su palabra, que es la Torá, los profetas y el proceder a una teshuvá, un arrepentimiento, para que el Padre pueda restaurar nuestras vidas, volver a darnos a nosotros esa identidad de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte de su pueblo, de tener una identidad de que somos hebreos, israelitas, de que somos hijos del Todopoderoso. Y como aquí vemos que Esteban estaba dando testimonio, estaba enseñando al pueblo, estaba compartiendo la palabra, la Torá, y no lo hacía con temor, sino que lo hacía con libertad, lo hacía con autoridad, lo hacía con denuedo. Estaba la gracia del Todopoderoso sobre él y había manifestación de prodigios y señales cada vez que los apóstoles y los discípulos del Señor estaban enseñando y compartiendo o llevando el mensaje del Mesías. Entonces vemos de que era tanto el denuedo que tenía Esteban que muchos se levantaban, disputaban con ellos, pero no podían resistir la enseñanza, no podían resistir al mensaje que tenían los apóstoles, porque era un mensaje contundente, era un mensaje vivo, real, y que era respaldado por manifestaciones visibles de milagros, de prodigios y señales. Dice que ellos, siendo también confrontados, no pudieron, dice que entonces no pudieron resistir y buscaron, sobornaron a personas para dar testigos o poner testigos falsos, para poder contrarrestar la enseñanza fiel y verdadera de la palabra. Entonces, vemos de que ellos buscan y pusieron testigos falsos y dijeron, no, este está hablando en contra de la Torá, está hablando en contra de Moisés, está hablando en contra del Elohim de Israel. Pero ¿en qué momento la escritura muestra de que Esteban está hablando en contra de eso? En ningún momento, en ninguna parte, todo lo contrario, él estaba ratificando que la Torá era las instrucciones del Todopoderoso, que debíamos vivir conforme a las instrucciones del Todopoderoso, que debíamos encontrar el fin o el propósito de la Torá, que era Yeshua, y tener a Yeshua como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, y todos los judíos y todos los apóstoles estaban en función de eso, enseñando y mostrándole al pueblo de que Yeshua era el profeta, el Mesías, el enviado por el Todopoderoso, para que ellos pudiesen también recibir esa bendición de poder reconocer a Yeshua. Pero vemos de que habían muchos que se levantaban en contra de esto. Seguía el grupito, los líderes religiosos, los judíos en este caso, cuando hablamos en ese término, está hablando de que eran los líderes religiosos, en este caso el sumo sacerdote dijo, ya después de que toman a Esteban, lo arrestan, lo llevan delante del concilio, están todo el concilio reunido y tienen a Esteban allí en juicio y le dicen, entonces puedes hablar por ti mismo, ¿es esto así? De que los que estos hombres están diciendo en contra tuya, que tú estás blasfemando de la Torá, que tú estás blasfemando de Moisés, que estás hablando más de nuestro Elohim. Entonces Esteban se para y se pone en pie y él empieza a hablar diciendo, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios
le trasladó a la tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni una parte para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y sigue todo el capítulo 7 narrando y contando todas las cosas que empezamos a leer por acá adelante, de cómo el Todopoderoso empieza a usar a Esteban para testificar y para dar testimonio de que Yeshua era el Mesías y que los líderes religiosos tenían un endurecimiento en su corazón de que ellos se rehusaban a creer en Yeshua como el Mesías, ese Mesías enviado por el Padre Celestial. Y sigue diciendo que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José, enviándolo a Egipto como esclavo, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del rey de Egipto, el faraón. Y dice que en cual le puso por gobernador sobre todo Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces una gran hambre y él empieza a relatar toda la historia de Israel, desde Abraham, pasando por José, por todo lo que vivieron en Egipto durante los 400 años y cómo empezó a contarle acerca de todos los patriarcas, acerca de todos los jueces de Israel, los profetas, hasta llegar a Jesucristo. Él los empieza a confrontar y les empieza a decir: ustedes que tomaron a el Mesías, a Jesucristo, lo condenaron a muerte, lo mataron, ustedes lo hicieron por ignorancia, pero esto era parte del propósito del Todopoderoso, era parte de lo que Dios había establecido. Dice que cuando ellos oyeron estas palabras, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes de rabia en contra de Esteban, porque estaban siendo confrontados con el propósito del Todopoderoso. Y cada vez que eran confrontados, ellos trataban de quitar del frente a todos aquellos que se oponían a sus planes, a sus doctrinas, y que es lo que ha sucedido siempre. Entonces vemos que Esteban está allí testificando acerca de Yeshua, hablando de la Torá, hablando de los profetas, llamando al arrepentimiento a los líderes religiosos y a todos los que estaban allí escuchando, y él estaba cumpliendo con el propósito del Todopoderoso, restaurar a Israel. Él estaba llamando al arrepentimiento, él estaba llevando al pueblo a eso, y por eso que cuando los sumos sacerdotes escuchan todo esto, ellos se llenan de rabia, se llenan de ira, crujen los dientes y ordenan apedrear a Esteban. Lo arrebatan, lo llevan con violencia, lo sacan del templo, lo llevan a las afueras de la ciudad y lo apedrean, lo levantan a piedra hasta que lo asesinan allí. Entonces, vemos que él sigue defendiéndose antes de que acontezca todo esto que les acabo de decir. Él sigue testificando, él sigue hablando de la palabra. Entonces, él sigue diciendo con todo esto, al cual los profetas no, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora han sido entregados y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice que se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra Esteban. Entonces, cuando él estaba testificando, presentando defensa por el cual estaba siendo cuestionado, por el cual estaba siendo juzgado, él estaba dando testimonio de su fe. Lo hacía con denuedo, lo hacía con libertad, lo hacía con propiedad, lo hacía con conocimiento de las escrituras, lo hacía con poder, y esto confrontaba
a todos los líderes religiosos, confrontaba a los sacerdotes, confrontaba a todos los que estaban allí, y era tanta la confrontación que muchos de los que estaban allí creyeron, pero la gran mayoría de los que estaban juzgándole tenían su corazón tan endurecido que en vez de abrir su corazón, de creer también en Yeshua, se endurecían más y se llenaban de ira, de rabia, mucha rabia en contra de Esteban. Y dice que, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Todopoderoso. Cuando él habla estas palabras, cuando él dice esto, la rabia de estos líderes religiosos, de los sacerdotes y de los que estaban allí, subió al colmo, tanto de que arremetieron contra él y lo sacaron de la ciudad y dieron la orden: apedréenlo. Ha blasfemado, está blasfemando. ¿Será que estaba blasfemando? ¿Estaba hablando en contra del fundamento que el Padre estableció en su palabra? ¿O estaba hablando en contra de las doctrinas humanas, de todas las disposiciones que habían establecido en el sistema religioso del primer siglo? ¿O realmente estaba blasfemando al Todopoderoso? ¿Estaba blasfemando la Torá? ¿Estaba hablando en contra de Moisés? ¿Estaba hablando en contra de los profetas? ¿O estaba hablando la palabra como el Todopoderoso la había establecido? Entonces vemos en el relato de que él estaba dando testimonio de el Mesías, de Yeshua. Estaba dando testimonio de Moisés y su palabra de la Torá. Estaba confrontando al pueblo de tal manera de que ellos se sentían avergonzados porque una persona que no lo seguía, que no era de su grupo, lo estaba confrontando y tenía tal conocimiento y tenía tal denuedo en las escrituras. Entonces, vemos que él toma el patrón que Dios ha establecido en la palabra. Vemos el patrón profético que se había establecido y dice que por envidia vendieron a José. Y él les dice que por envidia vendieron a José, y lo leíamos ahí acá cuando leíamos acá en el texto que por envidia vendieron a José, que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Entonces vemos que este patrón se va viendo una y otra vez en las escrituras, y vemos cómo a Jesús también por envidia lo venden. Judas Iscariote toma 30 piezas de plata que recibe como pago por traicionar al maestro, por entregar a Yeshua. Y esto lo hacen por envidia. Los líderes religiosos, todos los sumos sacerdotes y todo ese grupo, por envidia en contra de Yeshua, lo compran, lo venden y persuaden a uno de los apóstoles, que fue el instrumento para que se cumpliera la escritura, es vendido. Entonces, en el capítulo de 37, versículo 11, 28, habla de cómo los hermanos de José por envidia lo venden. Lo querían matar, pero ellos no lo matan porque Dios no se los permite, sino que lo lanzan a una cisterna, lo tienen allí un tiempo y después lo venden a una caravana de comerciantes ismaelitas, y ellos a su vez lo llevan hasta Egipto y allá lo vuelven a vender, ganando dinero con este comercio de personas. Y eso es el patrón. Era pastor de ovejas. En Génesis 37:2 vemos de que José, a la edad de 17 años, era pastor de las ovejas de su padre, y vemos que también Yeshua es pastor del rebaño al Señor. Yeshua, en capítulo 10 de Juan, dice que es el buen pastor. Yo soy el pastor de las ovejas. Y podemos ver y leer el texto de cómo Yeshua muestra aquí la
lo que está diciendo en esta parte, Juan, Mateo. Capítulo 10. Entonces, Jesús es el buen pastor. Y dice en el versículo que le estoy diciendo, 7 al 10, dice que volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, sigue diciendo acerca de todo este tema del asalariado, de que él es el buen pastor, de que él da su vida por las ovejas, de que él vino a cumplir con esa labor. Y vemos el paralelo que hay de cómo a José es tomado de su casa, de su familia, fue enviado por su padre. Aquí dice que era hijo amado. José fue el hijo amado de Jacob, y cuando se entera de la mentira que sus hermanos le cuentan de que lo había devorado una bestia salvaje, y le llevan la túnica empapada de sangre y le muestran, él rasga sus vestidos y entró en una depresión tal de que se quería morir por la muerte de su hijo, en un duelo que duró muchos años llorando a su hijo amado. En capítulo 37, en el versículo 3 y 4, nos habla de esto, de cómo José era el hijo amado del padre de Jacob. Y también las escrituras nos muestran de cómo Yeshua es el hijo amado del padre. En Mateo capítulo 3, 17, podemos leer esa parte de cómo él es el hijo amado del Todopoderoso. Dice Mateo 3, 17, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, Yeshua también es el hijo amado, y ahí vemos el paralelo que hay entre él y José, el anticipo profético del Mesías. José vistió una vistosa túnica de muchos colores, y esta túnica de muchos colores representaban todas las naciones, todo el pueblo, toda la descendencia de Israel. Y en Génesis 37:3 vemos de que Jacob consentía a su hijo, le vistió con una túnica de muchos colores, lo formó como el que iba a heredar la parte de la primogenitura, y fue instruido en las instrucciones del padre, y esto hizo de que José pudiese mantener la promesa que Dios le había dado a su padre Jacob firme y pasar a las siguientes generaciones. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, el capítulo 35, vemos cómo los hermanos, en este caso los romanos, se pelean la capa de Jesús, la túnica de Jesús. Dice que era de una sola pieza, y para no partirla, echaron suerte sobre ella y la pelearon, le despojaron de la túnica. Y cuando estamos leyendo el relato de José en el capítulo 37, 38 de Génesis, vemos de que sus hermanos le quitan la túnica, también se la arrebatan. Ellos hacen lo mismo, y aquí vemos el paralelo. Se le quita la túnica, versículo 35 de Mateo 27 dice lo siguiente: cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pues repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces vemos de que es un anticipo profético de Yeshua, José, y lo que él estaba viviendo, se estaba viendo en que se iba a manifestar también. Fue odiado por sus hermanos. Los hermanos de José odiaban a José de tal manera porque era el consentido de su padre, porque era el preferido, porque le daban las mejores ropas, era el favorito de su padre, y esto cada vez se iba incrementando, tanto que el texto dice que ya los hermanos no podían hablar pacíficamente con José. Y además de esto, si le añadimos a que él empieza a cumplir el ejercicio del profeta, empieza a confrontar a sus hermanos porque estaban actuando incorrectamente, tenían una mala fama. Él le llegaba a su padre, le contaba las cosas, le cogían más rabia. Entonces Jesús fue odiado por sus hermanos. En este caso, los hermanos judíos, los principales sacerdotes y todo ese gremio odiaban a Yeshua. Lo odiaban de tal manera de que lo llevan hasta la muerte, cumpliendo así las escrituras. Entonces, en Juan capítulo 7 nos habla acerca de eso, y dice el texto que no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Como Yeshua estaba constantemente confrontando al pueblo y en especial a los líderes religiosos, ellos odiaban a Yeshua y querían eliminarlo constantemente. Entonces, ahí vemos todo este paralelo que en las escrituras nos muestra acerca del anticipo profético que Yeshua tiene, en este caso que José tenía con relación al Mesías. José dice que soñó, tenía sueños, vio su futura gloria, vio cómo él, a través de los sueños, el Padre Celestial lo ponía en alto, lo exaltaba, y Yeshua también muestra su futura gloria cuando le cuenta a sus discípulos que ellos podían ver la gloria del Padre, de cómo iba a venir en su gloria a buscar a su pueblo. En Mateo 26:64 vemos cómo Yeshua les manifiesta todo esto. También vemos que José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Génesis 37:14 nos habla acerca de esto, de cómo él anticipadamente fue enviado por el Padre a Egipto a través de lo que aconteció, fue vendido como un esclavo, pero estaba siendo enviado de antemano a Egipto para que cuando llegara el tiempo de que toda su parentela, su familia iba a ir a Egipto, él los pudiera sustentar. Al igual que el Padre envió a el Mesías, a Yeshua, a su pueblo para ayudar a sus hermanos, ayudar a todo el pueblo de Israel, a todas las ovejas perdidas, a regresar a casa. Entonces, él fue enviado por el Padre con una misión similar. Juan 3:16 nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo en él cree, que todo en el que cree tenga vida eterna. Entonces, él no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo y para que todos aquellos que depositamos nuestra fe en él podamos ser restaurados y salvados. Él dice que los hermanos de José conspiraron contra él. Se pusieron de acuerdo, vamos a matarlo, vamos a eliminarlo porque es un fastidio para nosotros, pero ellos siguen haciendo esto, pero al final deciden no matarlo, sino que lo venden. Al igual, a Jesús le pasó igual. Los fariseos, los
sumos sacerdotes y todo este grupo conspiraban constantemente y estaban ideando la forma de cómo eliminar a Yeshua. En el capítulo 7 de Juan, capítulo 37, versos 30 y 32, habla de cómo ellos conspiraban en contra de Jesús, lo querían eliminar. José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo de la cisterna vacía como un simbolismo profético de que Yeshua también cumplió. Yeshua fue puesto en la tumba 3 días y 3 noches y de allí el Padre lo levanta y salió a buscar al pueblo con una misión. José salió de la cisterna hacia Egipto, un pueblo que no era su pueblo, a una nación extraña, y fue a una misión preparado por a recibir la preparación del Padre, y desde allá él pudo rescatar a su familia, al pueblo de Israel. Y de esa manera, Yeshua también fue puesto en la cisterna, en este caso en la tumba, 3 días y 3 noches, y de allí el Padre lo levanta, resucitó. Mateo 27:60 habla de cómo Yeshua resucita de los muertos al tercer día, cumpliéndose así las escrituras. José fue vendido por 30 piezas de plata. Igual, Yeshua fue vendido por 30 piezas de plata, precio que le dieron al amado, al estimado. Entonces, Yeshua fue vendido y en el capítulo 26 de Mateo, versos 14 y 16, habla acerca de esto. José tuvo 2 nombres, un nombre hebreo y un nombre egipcio. José fue llevado a Egipto, vendido, y le pusieron por nombre Sadnat Panea, revelación de sueño o revelador de sueño. Y tenía 2 nombres. Cuando sus hermanos van la primera vez a comprar trigo, él no es reconocido por su nombre hebreo, es reconocido por el nombre griego, en este caso por el nombre egipcio, Sadnat Panea. Sus hermanos no lo reconocieron. En la primera venida, los hermanos de Yeshua, la casa de Judá, en cuanto a los líderes principales, no reconocieron a Yeshua y será reconocido en su segunda venida. En la segunda venida dice que José se dio a conocer con su nombre hebreo a sus hermanos, se dio a conocer. Entonces, Yeshua se está dando a conocer. Nosotros lo conocimos con el nombre griego y después se nos dio a conocer con su nombre hebreo. Se está cumpliendo el propósito, el plan del Todopoderoso, y en su segunda venida se va a dar a conocer a sus hermanos, a la casa de Judá, y en un día mirarán al que traspasaron y creerán en él y serán salvos a través de Yeshua. Entonces vemos que hay un paralelo tan hermoso entre la vida de José y nuestro Mesías Yeshua. La túnica de José fue teñida en sangre por un cordero. Yeshua fue presentado como ese cordero y él con su propia sangre nos redimió y hizo la voluntad del Padre, derramando su sangre que limpia nuestras vidas. Entonces vemos de que es maravilloso. José pasó de ser un esclavo a ser príncipe, a ser un siervo de el faraón, de ser el segundo al mando. Yeshua se despojó de su naturaleza divina, en este caso de su posición como Dios, y se hizo un siervo, tomando forma de hombre y dándonos a conocer ese mensaje hermoso como el siervo sufriente. José fue tentado como hombre, puesto a prueba, fue llevado hasta su máximo nivel de prueba, y él se mantuvo firme, no pecó, agradando al Padre, y esto llevó a que el Todopoderoso lo usara como el instrumento para preservar la vida de su pueblo.
Yeshua también fue tentado en todo, él no pecó, mantuvo su identidad como el siervo del Señor y no pecó, no se halló pecado en él, aunque lo condenaron a muerte, él era inocente, fue inocente. José fue falsamente acusado, no se defendió. Yeshua también fue falsamente acusado, no se defendió, enmudeció, no abrió su boca y cargó en sí nuestra culpa. Él tomó nuestro lugar. Entonces vemos cómo las escrituras nos muestran ese paralelo entre Yeshua y José. Y tengo muchas otras más relaciones. José se dio a conocer a sus hermanos en segunda venida. Yeshua se dará a conocer en la segunda venida a sus hermanos de Judá. Los hermanos no le conocieron por su nombre verdadero, sino por el nombre egipcio. Yeshua, como les hablaba hace un rato, no, nosotros lo conocimos con el nombre griego, pero hoy lo conocemos con su nombre verdadero, con su nombre hebreo. José se desempeñó como líder, como proveedor, como protector, como pacificador de su familia. Yeshua hizo lo mismo. Él se presentó como ese líder, como ese protector, como ese proveedor de su pueblo Israel. Entonces vemos que Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza, y nosotros debemos aferrarnos a las Escrituras, debemos seguir estudiando la palabra a profundidad, debemos seguir creyendo en el Todopoderoso para que podamos también ser llenos del Espíritu Santo y podamos tener puesta nuestra mirada en Yeshua y podamos testificar con denuedo, con propiedad, con autoridad de que Yeshua es el Mesías, de que Él es el Señor de nuestra vida, de que Él nos ayuda cada día en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir avanzando en medio de las dificultades, en medio de las presiones, en medio de la persecución, en medio de toda nuestra vida cotidiana, podamos seguir honrando y glorificando al Todopoderoso. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso siga derramando su gracia y su favor sobre cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua. Amén, amén, hermano.